Hola, buenos días a todos y a todas. Como ya sabéis, ha comenzado el segundo módulo de la actividad Foro de Participación Pública. Este segundo módulo va a tratar de conceptualizar lo que es el foro de participación que tenemos aquí en España, sobre todo, es el que vamos a utilizar de referencia, tras el primer módulo en el que habéis estado estudiando, sobre todo con Eugenio, conmigo, también con Alison, pues qué es la participación pública, cuáles son sus beneficios, cómo son las distintas maneras que hay para participar y demás. Entonces, bueno, con este propósito he reunido aquí a Lola y a Eugenio en el día de hoy, a quienes ya conocéis de la sesión inaugural en la que se realizaron las presentaciones, con lo cual, pues bueno, no quiero extenderme demasiado en la introducción. Dicho esto, simplemente apuntar que, como ya sabéis, pues Lola es una gran experta en gobierno abierto y de hecho podemos decir incluso que ya estaba en la unidad desde antes de que existiera, con lo cual lo que hemos pensado es que, bueno, una de las mejores formas que puede haber de que nos transmita su sabiduría y sobre todo su experiencia práctica es a través de preguntas que hemos pensado entre Eugenio y yo, y también gracias a vuestras aportaciones en el foro a través de la plataforma de Interconecta. Así que no me enrollo más y vamos comenzando con la entrevista. Eugenio, si quieres, pues tú puedes hacer la primera pregunta. Sí, pues encantado. Bueno, gracias Lola por estar aquí con nosotros. La primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo surgió la idea de crear un foro de gobierno abierto? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias también a vosotros por haber contado conmigo. Sé que habéis formulado muchas preguntas, así que voy a intentar ser breve y no lo digo como se suele decir siempre antes de un gran discurso, sino que voy a hacerlo de verdad. España, como sabéis, se incorpora en 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto, y los dos primeros planes de gobierno abierto se hicieron con una participación ciudadana muy de tipo informal, muy de toma de contacto con algunas organizaciones de la sociedad civil, y fue el mecanismo de revisión independiente de la alianza eh, la organización que, al hacer la evaluación del segundo plan de gobierno abierto, recomendó a España la constitución de un órgano multiactor de carácter paritario que tuviera competencias consultivas y deliberativas en materia de gobierno abierto y que influyera decisivamente en los planes. Por tanto, fue una recomendación del mecanismo de revisión independiente que se implementó, incluyendo tanto la creación de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, que reúne a todas las administraciones, como el Foro de Gobierno Abierto, como compromisos en el tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto de España. Genial. ¿Y cómo fue la acogida que tuvo esta idea en el Ministerio? Bueno, España tiene una tradición larga de órganos consultivos en los que participa la sociedad civil, por ejemplo, en materia de discapacidad o en materia de políticas para la igualdad de género, pero lo que les sorprendió más no fue tanto el que se creara un órgano colegiado, un foro de esta naturaleza, como el hecho de que fuera de composición paritaria, que fue lo que verdaderamente era innovador. Se estuvo valorando por parte de los responsables políticos del departamento y se acordó que se haría mediante orden ministerial, la legislación así lo permite, y en ese momento fue en el que se puso en marcha. Pero lo que más sorprendió fue el hecho de que fuera paritario y el hecho de que tuviera competencias de carácter más deliberativo y no solo consultivo. ¿Y cuáles son las principales funciones del foro? Bueno, el foro se configura como un espacio de abierto de diálogo y debate entre las tres administraciones españolas, estatal,
autonómica y local a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, y tiene unas funciones de consulta y de definición de lo que es la política de gobierno abierto en España. Eso ha determinado que el foro, posteriormente, mediante iniciativas de mejora que permite la ley, de reforma o de modificación de sus propias normas de organización y funcionamiento, haya ido asumiendo cada vez un papel más protagonista, primero en lo que es el diseño participativo de los planes de gobierno abierto, y en segundo lugar como espacio idóneo en el que debe producirse la rendición de cuentas por parte de los responsables de los compromisos y de las iniciativas que hay dentro de cada plan de gobierno abierto. En ese sentido, por ejemplo, en el plan actualmente vigente, en el cuarto plan, se decidió por acuerdo del Pleno del Foro que la rendición de cuentas se efectuaría en cada uno de los 5 grupos de trabajo que se constituyeron ad hoc. Pero bueno, en esa línea se han asumido también otros trabajos importantes, como la elaboración de ponencias a través del subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia, o la comunidad de práctica en materia de participación, o la adopción de un acuerdo para la comunicación inclusiva del gobierno abierto. Cito solo, por no alargarme, las medidas o los acuerdos que me parecen de mayor relevancia. Retomando un poco la respuesta que dabas a la anterior pregunta, que has comentado pues, que lo que más llamó la atención era la composición paritaria, te queríamos preguntar por qué era necesario que la composición fuera paritaria en el Foro de Gobierno Abierto y qué colectivos de la sociedad civil lo conforman. A ver, cuando el mecanismo de revisión independiente formuló su recomendación de órgano multiactor, nos la hizo también en el sentido de que la composición fuera paritaria. Pero bueno, tiene una razón de congruencia con lo que son los principios y valores del gobierno abierto, porque si el foro tiene carácter no solo consultivo, sino en algunos aspectos, como el diseño de los planes, de carácter deliberativo, pues es la manera de asegurar que ninguna de las partes tiene la mayoría. Es decir, la administración mediante su voto no puede imponer su voluntad a la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco las organizaciones de la sociedad civil pueden imponer unilateralmente su enfoque. ¿Esto a qué te lleva? Pues a la necesidad de consenso y para poder sacar las cosas adelante y hacerlas de la mejor forma posible. Esa es la razón, que es de congruencia con lo que son los valores y principios del gobierno abierto. ¿Y qué colectivos de la sociedad civil lo conforman? Bueno, se decidió que había unos colectivos de carácter nato. Esos colectivos son la Academia de Ciencias Políticas, los profesores y profesoras de las universidades españolas, que no representan a sus universidades, puesto que las universidades en España tienen autonomía, participan como expertos en la materia. Participan asimismo los representantes de las personas especialmente vulnerables, personas con discapacidad, que cuentan con 6 representantes en el foro. Participan también los consumidores y usuarios, y la novedad más importante es que participan mediante convocatoria pública que se realiza al inicio de la vigencia de cada plan, las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro pro gobierno abierto, que mediante un concurso público acreditan sus mayores o mejores méritos para ser miembros del foro de gobierno abierto.
Por tanto, el foro tiene 62 miembros, 32 representan a las administraciones, a 8 a la Administración General del Estado, 19 a la totalidad de comunidades y ciudades autónomas y los 4 restantes a las entidades locales a través de su federación, y en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil también hay 32 representantes, 8 de las cuales se eligen entre las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro mediante convocatoria pública y concurso de mérito. Por ejemplo, ahora, una vez que finalice la vigencia el 29 de octubre del cuarto plan, pues iniciará el proceso de renovación del foro. Aquellos colectivos que son natos, como la plataforma del tercer sector, que representa a todas las ONG y a todas las organizaciones del ámbito de las personas vulnerables, lucha contra la pobreza, personas con discapacidad, etcétera, habrá que promover un nuevo concurso para renovar la cuota que también tienen las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. O sea que cada 4 años emprendemos de nuevo el camino hacia la renovación de los actores presentes en el foro. Paso ahora a recoger una de las preguntas de los asistentes al curso de Caroline Bermúdez. ¿Cuáles han sido los mayores retos enfrentados durante el proceso de fundación e implementación del Foro de Gobierno Abierto? Bueno, el mayor reto no estaba tanto en la constitución del foro, en la creación del foro, sino en hacer que ese espacio fuera útil y que pudiéramos trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que a raíz de su creación en 2018 se empezó más tímidamente y posteriormente, mediante los propios acuerdos del Pleno del Foro, ha sido posible abordar nuevos retos, como todo lo relativo al diseño mediante talleres deliberativos de los compromisos del cuarto plan que ahora está vigente y que tendremos que volver a emprender una vez que finalice el plan para el diseño del quinto. También se vio que lo más eficaz era que la rendición de cuentas se hiciera en espacios más pequeños, en los grupos de trabajo, así que para afrontar estos retos ha sido necesario crear esos grupos también de composición paritaria y dinamizar su funcionamiento estableciendo un calendario de reuniones que previamente está pactado en el Pleno por las administraciones y con la sociedad civil. Esto le permite a todo el mundo tener una previsión exacta de cuándo tiene que rendir cuentas o cuándo tiene que escuchar la rendición de cuentas de algún responsable. Posteriormente se ha visto también que había que dotar al foro de mayor dinamismo, haciendo posible que otros colectivos, aunque no fueran miembros, se incorporaran al foro. Por ejemplo, si inicialmente ya estaba previsto que el Consejo a nivel estatal de la Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano de supervisión y control en materia de transparencia que hay en España, participara como observador, con voz, pero sin voto, pues posteriormente se ha tenido en cuenta que había una serie de comunidades autónomas que contaban con un órgano o un comisionado, un consejo con funciones similares, se las ha incorporado al foro y se ha decidido asimismo incorporar como expertos a aquellas asociaciones que participaron en la convocatoria para ser miembros del foro, pero no pudieron obtener su cuota por haber solo 8 plazas. De esta manera, pues también esos colectivos interesados pueden participar en las reuniones del Pleno y de los grupos de trabajo. Genial, pues ligada a la pregunta de los retos, íbamos a preguntar también que cómo habéis superado esos retos, pero creo que voy a pasar a la siguiente pregunta, si te parece bien, Eugenio,
que es cómo lograr una verdadera y genuina participación o colaboración entre los actores involucrados en el foro de gobierno abierto. Es una de las preguntas también que me habéis hecho a través de la plataforma. A ver, la única manera es empezando a andar por el camino. Es decir, cuando emprendimos este camino en 2018, no sabíamos si iba a funcionar ni cómo iba a funcionar, queríamos que funcionara. Y lo querían las administraciones y lo querían también las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se puede motivar a la gente? En general, yo diría que la gente está motivada desde el principio. Y lo que sirve de elemento de motivación es el hecho de ver que el foro se reúne, de que todos los meses hay una reunión de uno de los grupos de trabajo, de que se han emprendido nuevos subgrupos y de ver que el calendario y el alcance que en su día hemos acordado entre todos se va cumpliendo. También recientemente pues también se ha visto la necesidad de profundizar un poco a través de jornadas de escucha activa, en reuniones más informales con cada uno de los actores o con varios actores que también pueden servir para dinamizar y para motivar a la gente. Pero no sé si eso es mérito del tejido asociativo, pero los colectivos con los que hemos contado, quizás es el primer reto, que es identificar bien a los colectivos interesados. Desde el primer momento se han sentido involucrados en lo que se estaba haciendo y lo vienen haciendo además de una manera altruista, puesto que no reciben ningún tipo de ayuda o subvención por parte de las administraciones por su trabajo. En este tema nos preguntaba Rosa Rita Maenza cómo lograr la participación de actores que no se encuentran formando parte de organizaciones y fundamentalmente cómo hacer que la permanencia de su participación sea realizada de manera continua. A ver, todos los temas de participación yo creo que se va a ver muy bien en este módulo en el que estáis trabajando. Requieren poner en marcha al mismo tiempo diferentes canales y diferentes herramientas para la participación. Parece que la participación de lo que son las personas individualmente consideradas, la participación directa, se debe hacer a través de plataformas de participación que permitan que cualquier persona o cualquier organización pueda hacer sus aportaciones, por ejemplo, en la elaboración de disposiciones de carácter general, pero también en otros ámbitos como en el diseño de planes y programas públicos, a través de medios electrónicos, pero evidentemente eso no agota la participación. Nosotros dentro del vigente plan, del cuarto plan de gobierno abierto de España, hemos previsto otros mecanismos, por ejemplo el laboratorio en el que también vais a trabajar, creo, al Lab para la innovación, para la participación ciudadana en los asuntos públicos, donde mediante talleres y espacios de encuentro se puede habilitar la participación de otras organizaciones que no están en el foro. Finalmente, lo que sería la participación a través de los colectivos representados en el foro de gobierno abierto. Y por último, la participación a través de las redes sociales y los medios electrónicos, que puede también facilitar esa incorporación. Por tanto, el foro no agota la participación ciudadana. Eso se tiene que completar con plataformas de participación, con laboratorios y con otros instrumentos y con otros consejos participativos de carácter sectorial. Genial, pues aquí una vez más tenemos aquí otra pregunta que ahondaba más allá en este tema. No sé si ya la podemos dar por contestada, pero bueno, por si quieres añadir algo te la comento. Era también una pregunta que había en la plataforma Interconecta. Rosa Rita nos preguntaba que, bueno, nos podemos imaginar que hay comunidades o actores que son un poco más
digamos, complejos, más sensibles, a los que es más difícil, digamos, acceder, con los que la comunicación pues, a veces es más complicada, y cómo logramos involucrarlos en los procesos de participación. Bueno, como he dicho, quizás las organizaciones, hablo de España, porque cada país tiene sus singularidades, como es normal, pero las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, pro transparencia, pro gobierno abierto, son sin duda las más activas en esta materia, porque es la razón de ser de su objeto, de su constitución. En ese sentido yo creo que lo que ha sido un esfuerzo para que un éxito y un seguro para que el foro funcione es precisamente haber incorporado a estas asociaciones y fundaciones al proceso. Y sobre todo también de haber dado la oportunidad a los que no ganaron la convocatoria y la plaza de participar y de tener voz también en las reuniones del foro. Creo que la clave un poco del éxito de la iniciativa ha estado ahí. Hablando ahora un poco en líneas generales sobre el funcionamiento del foro, comentabas que había grupos de trabajo. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, ya lo has contado un poco, pero bueno, de general del foro. ¿Y cuáles son esos grupos de trabajo en los que se separó la actividad del foro? Bueno, el foro tiene un pleno que se reúne con carácter anual y que está constituido, como decía antes, por 32 vocales que representan a las administraciones y 32 que representan a la sociedad civil, y además de su reunión anual celebra reuniones extraordinarias cuando hay temas importantes. Existe también una comisión permanente. En esa comisión permanente la vicepresidencia primera y es rotatoria entre las organizaciones de la sociedad civil y se reúne semestralmente. Y luego hay 5 grupos de trabajo que son movibles. Actualmente hay 5 grupos de trabajo porque se decidió en el pleno, cuando se aprobó el plan vigente, que fueran 5. Podían ser 6 o podían ser 10, los que necesitemos en cada caso. Esos grupos actualmente son transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, formación y sensibilización, integridad y ética pública y comunicación del gobierno abierto. En este grupo de comunicación es importante saber que es donde rinden cuentas por sus iniciativas las administraciones de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el sistema constitucional español estas comunidades tienen autonomía y por tanto se decidió que la rendición de cuentas de sus iniciativas se hiciera en el grupo de comunicación y colaboración en virtud precisamente de ese principio de cooperación. Y en ese grupo también rinden cuentas los distintos departamentos ministeriales por sus buenas prácticas incluidas en el plan a través del Observatorio de Gobierno Abierto, que es el compromiso número 9 del plan. Las reuniones de los grupos de trabajo pues se articulan en torno al núcleo de iniciativas y compromisos que están en el plan dentro de cada área. Y ese es un poco el funcionamiento del foro. Cuando se ha considerado necesario, como comentaba antes, pues han creado subgrupos de trabajo, siempre de composición paritaria, para temas específicos, como por ejemplo ver la viabilidad de una futura reforma de la ley de transparencia vigente en España en estos momentos. Y en este sentido, en cuanto a los grupos de trabajo, querían saber nuestros alumnos cómo se lleva a cabo el monitoreo de cada uno de los compromisos, si es que acuden empleados de la administración pública o representantes de organizaciones y van rindiendo cuentas. Un poco querían saber pues
cómo se va actualizando a la sociedad civil acerca del cumplimiento de cada uno de los compromisos. Como decía anteriormente, el calendario de reuniones está acordado en el Pleno del Foro de Gobierno Abierto. Entonces cada mes se celebra una reunión y en ese momento son actualizados los avances de los compromisos incluidos en el ámbito de ese grupo de trabajo, de cada eje. Por ejemplo, si se reúne el grupo de transparencia y rendición de cuentas, pues se actualizan los compromisos relativos a la mejora del marco regulatorio de la transparencia y al plan de mejora y refuerzo de la transparencia. Si se reúne el grupo de participación, pues se actualizan en ese momento los resultados de los compromisos relativos al plan de mejora de la participación ciudadana y de la huella normativa, y así sucesivamente. En ese momento los responsables reportan a la Dirección General de Gobernanza Pública, en concreto nuestra subdirección general, las fichas cumplimentadas con los nuevos avances y posteriormente en la reunión rinden verbalmente cuenta de esos avances, también si los hubiera habido de las demoras o incumplimientos, y se someten al escrutinio y a las preguntas de los miembros del grupo de trabajo. Inmediatamente terminada la reunión, toda esa información se sube a un espacio de seguimiento participativo web para que cualquier persona pues tenga acceso a la evolución del plan. Luego finalmente una vez al año y en nuestro caso al ser el plan cuatrienal a requerimiento de la OGP, pues se hacen también los correspondientes informes anuales de autoevaluación del seguimiento del plan en curso. No, yo creo que ha aclarado todo el tema del funcionamiento del foro. Pasando un poco a las conclusiones sobre la experiencia, ¿consideras que ha sido exitosa? ¿Cuáles crees que han sido los principales logros que se han conseguido? Hombre, la experiencia ha sido exitosa. Yo me atrevería a decir que puede ser un referente para otros consejos de participación ciudadana, no solo de carácter consultivo, sino también con competencias o con funciones más deliberativas. Lo que ocurre es que siempre no hay nada hecho, es decir, cada plan requiere sus nuevos mecanismos de mejora continua del funcionamiento del foro para que se pueda mantener ese pulso y esa colaboración con la sociedad civil. ¿Esto qué implica? Pues que ahora mismo uno de nuestros principales objetivos y retos es hacer que el foro cumpla su papel esencial en el diseño del nuevo plan que se nos avecina, del quinto plan de gobierno abierto, que lo haga no solo a través del plenario en el que se aprobará el quinto plan, sino de la participación en talleres deliberativos, que tenga conocimiento también de las aportaciones que haga la gente a través de la consulta directa a la ciudadanía, y la forma de hacer que funcione pues será afrontando estos nuevos retos y viendo también qué elementos de corrección hay que ir introduciendo. Por ejemplo, organizaciones que pensemos que en el momento actual puedan tener presencia en el foro, pues relativas pues a la igualdad de género o de otros colectivos, ¿no? LGTB plus, o simplemente de defensa del medio ambiente. En fin, estoy citando algunos que se me ocurren a mí en este momento, un poco a partir de la estrategia que ha definido la propia Alianza para el Gobierno Abierto. Y bueno, como ya sabes, pues nosotros todo el programa de Interconecta y este curso
digamos que se realizan en colaboración con América Latina. Entonces queríamos preguntarte si consideras que el Foro de Gobierno Abierto es exportable a países latinoamericanos, si podrían pues tomarlo como referencia. Bueno, mi opinión es que cada país tiene su propia cultura de participación ciudadana. Entonces, posiblemente meter en el mismo saco a todos los países de América Latina igual sería una temeridad por mi parte. Pero yo creo que el foro ha funcionado bien y como órgano multiactor que es totalmente recomendado por OGP, yo creo que con las singularidades propias de cada país puede llegar a ser un referente para otros órganos de naturaleza singular. ¿Qué es lo que yo aconsejaría? Pues dependiendo de cuál sea el tejido asociativo de cada país, cada administración tiene que ser capaz de identificar qué colectivos deberían estar en ese órgano. A lo mejor el tejido asociativo en España requiere que esté, por ejemplo, la plataforma del tercer sector, porque reúne a nivel nacional a las 28.000 organizaciones del tercer sector que hay en nuestro país, pero igual no existe esta plataforma en otros países y por tanto hay que hacer una convocatoria para ver qué organizaciones del tercer sector deberían estar en ese foro. Es un ejemplo que se me ocurre sobre la marcha, pero creo que el modelo es exportable siempre y cuando se haga muy bien y con mucho cuidado la identificación de los actores de la sociedad civil y también de las administraciones. No es lo mismo un Estado federal que uno no federal, o que uno descentralizado administrativamente o políticamente, como es el caso de España. Ahí tiene que haber singularidades, pero el modelo de órgano multiactor para impulsar el debate y el encuentro entre la administración y la sociedad civil sí que lo considero totalmente exportable. Pues visto que el modelo es exportable y pensando en que algunos de nuestros alumnos quieran lanzar una iniciativa similar en sus respectivos países, ¿cuáles serían los elementos clave que consideras y qué consejos les daríais? Yo creo que las cosas, si se hacen con voluntad y se hacen con conocimiento de causas, salen bien. El primer consejo, desde luego, sería identificar qué actores públicos y privados tienen que estar privados y sociales, deben estar en ese foro. Creo que esa es la tarea fundamental, ver, de acuerdo con la estructura y con la constitución de cada país, quién debe representar a las administraciones y quién debe representar a la sociedad civil, distinguiendo entre qué actores tendrían que participar con carácter nato y qué otros deben participar mediante convocatoria pública, acreditando los méritos que se determinen. Creo que ese sería el consejo. Luego, evidentemente que soy capaz de escribir una norma jurídica para crear el foro y de convencer a los correspondientes responsables políticos de que eso vaya para adelante, que son los que al final van a tener que aprobar la norma de acuerdo con el ordenamiento interno de cada país. Por tanto, se requiere una tarea más de encaje de bolillo social y luego una tarea de plasmación jurídica de lo que se vaya a hacer. Pues genial, yo creo que ha sido completísima la entrevista, hemos cubierto todas las preguntas, vamos, sobradamente. Y nada, agradecer por supuesto a Lola que se haya prestado para que le hagamos este interrogatorio. También muchísimas gracias, Eugenio, por tu ayuda a la organización de la entrevista y gracias a nuestros alumnos por su atención. Esperamos que se hayan resuelto pues todas las dudas que tuvierais. Si no, ya sabéis que aún así podéis seguir planteando preguntas a través del foro de la plataforma Interconecta y en la sesión síncrona se las podremos volver a plantear a nuestra ponente Lola.
Y nada, pues nos vemos en la siguiente actividad. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias.